poner estos dos diseños en una toalla de cocina. Pero yo voy a mandarlos a imprimir desde mi tableta, pero lo que quería enseñarles desde aquí es que yo lo hice con texto regular, o sea, nada fuera de lo común. Este fue el tipo de letra que escogí. Es parte de la suscripción de Cricut. So, voy a mandarlos a Make It. Aquí lo que escogí, además de Mirror, porque casi siempre depende del material que usted esté usando, pero la mayoría de las veces, yo diría, me atrevo a decir que el 99% de las veces, el Iron On, que el material que usa, te va a indicar que tienes que ser el Mirror On, que esté esto prendido, ¿verdad? Vamos a darle Continue. Se está conectando a mi Mirror. Y yo escogí el Export Flex Iron On. Escogí ese porque ese es el tipo de material que yo estoy usando. Vamos a buscarlo aquí. Este es el tipo de material que yo estoy usando. Ellos tienen diferentes, obviamente diferentes estilos de Iron On. Pero en mi caso ese es el que yo estoy usando, que es el Sport, que es más, el material es más flexible. Obviamente usé ese material porque por el tipo de dónde voy a pegarlo. Eso fue, yo lo dejé en default, no hice nada fuera de lo común, solamente escogí el Sport Flex Iron On. Eso fue todo lo que escogí. La navaja sigue siendo la misma, no cambié nada ahí, solamente fue eso. Ahora lo voy a hacer desde mi tableta. Este material le llaman Sport Flex Iron. No sé si pueden notar, pero es como poroso en la parte de atrás. Pero es muy buen material, se los recomiendo. A mí me encanta usar este. Siempre asegúrese que por lo menos esas áreas estén hacia abajo lo más pegado posible. Normalmente yo le pongo tape porque ya esta pega ya realmente ya casi no tiene pega porque es bastante vieja. Pero asegúrese siempre que vos pongáis tape a las áreas que pues, no va a cortar y así no se despegue y no tiene problema. Siempre asegúrese de ponerle tape. En mi caso no tuve problemas porque pues, es poquito lo que tenía que imprimir, pero siempre asegúrese de ponerle tape. Esto es lo que imprimí. Ahora lo voy a cortar. Y vamos a empezar el proceso de ponerlo en las toallas. Como siempre vamos a ir a nuestro website de Here Guides,
para escoger la temperatura que deberíamos tener en nuestro material. Yo estoy usando el Sport Flex. Yo voy a poner el enlace abajo en mis comentarios. Vamos a escoger un tipo de material, algo parecido. Perdonen la bebé. No es ese el que voy a usar. Vamos a ver qué tipo es. Aquí está. Algo parecido, ¿verdad? No tienen el material, ¿verdad? Que yo necesito, pero algo parecido sería una t-shirt. Vamos a darle Cricut Easy. Vamos a darle Cricut Easy Press. El matte, porque ese es el que yo voy a usar. Yo no voy a usar una toalla. Voy a usar el matte. Vamos a darle Apply. Y me dice que debería tener una temperatura de 305 Fahrenheit. Y aquí si usted está en otro país y necesita acá Celsius, aquí te lo dice también. Te dice que no tienes que presionarlo tanto. Y flip and press. Pues que lo voltees y le des 15 segundos después que termines de darle los 30, que le des 15 segundos virada el material. Y que lo saques solamente cuando esté frío, no cuando esté caliente, obviamente. Tienes que esperar. También te dice aquí que le debes un preheat, o sea, que lo calientes el material antes. El material donde lo vaya a pegar. En mi caso, la toalla, tengo que darle un preheat de 5 segundos. Bueno, y aquí te dice pues, algunas de otras cosas que deberías usar. Pero vamos a pegarlo en nuestro material. Pues, como indicó en la computadora, ¿verdad? Cuando vimos en el website, vamos a poner esto en 305 y va a ser por 30 segundos, así que vamos a mover esto a 30 segundos y perfecto. Ahora esperamos a que llegue a la temperatura. Mientras esperamos a que la plancha llegue a temperatura, vamos a tratar de ubicar esto en el medio lo mejor que podamos. Yo me voy a dejar llevar. Esto tiene una pequeña línea, no sé si se puede captar en cámara, pero tiene una pequeña línea y de cuando estaba doblado en la tienda, así que yo me voy a dejar llevar por ese medio para pegarlo. Me estoy dejando también llevar. Bien difícil verlo, pero me estoy dejando llevar por lo transparente porque yo sé que esto está cuadrado. Voy a dejar llevarme por eso para ponerlo en el medio. Y creo que ahora mismo está en el medio. Esto es una toalla de cocina. Va a ser doblada. Va a ser doblada por ambos lados. Y obviamente doblada en el medio. Me voy a dejar llevar más o menos. Y yo cogí unas medidas antes de hacerlo. Yo cogí unas medidas. Por el tipo de material que fue, se me hizo difícil que se quedaran pegadas las letras. Pero van a ser, estos son toallas de decoración, es para
pues, la esposa de un primo mío, pero son de decoración, no se van a usar como tal, pero sí me dio trabajo sacarlas de aquí.